Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Nacionalidad. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones, comentarios sobre el concepto de nacionalidad, nación, nacionalismo. Simplemente pretendo mencionar algunas cuestiones que creo que son relevantes de cara a entender lo que se entiende por nación, por nacionalidad, por nacionalismo. Realmente hay un concepto claro al principio de todo, que es el concepto de nacionalidad histórica o simplemente nacionalidad, y que señala o designa a las comunidades autónomas que se declaran con una identidad lingüística, cultural, que es claramente diferente del resto, por ejemplo, de España. Ciertamente, según los estatutos de autonomía, como se sabe, pues se puede utilizar esta denominación de nacionalidad, pensando que España es una nación de naciones. Y en este sentido se puede, pues cualquier persona, referir a las nacionalidades correspondientes a Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. En total hay 8 nacionalidades o comunidades nacionales reconocidas. Y realmente también hay algunas que pueden denominarse comunidades históricas, como son por ejemplo Asturias, Cantabria y Castilla y León. Realmente el problema del nacionalismo pues es un problema de tipo jurídico, de tipo político, al que pues ha saltado a la palestra desde hace años con la cuestión del independentismo en Cataluña. Y lo que dice la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional es lo siguiente: determina que en su vertiente legal y política el concepto de nación y nacionalidad no son sinónimos, declarando que la Carta Magna, o sea, la Constitución, solo admite una nación, que es la nación española. Así viene reconocido en los artículos 1 y 2 de la propia Constitución. También es evidente que la mayoría de los ponentes que redactaron la Constitución española interpretaron que en su acepción histórica y cultural el concepto nacionalidad es sinónimo de nación. También pues hay que mencionar que Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, señaló que hemos hablado de España como nación de naciones, porque Roca ya había señalado este concepto y lo había explicitado, y realmente se puso de manifiesto, diríamos, esta idea. De todas maneras, también se puede pensar que España quizás en el futuro podría ser pues un Estado federal, como una especie de Estado de Estados o nación de naciones. Es una pregunta que puede quedar abierta para el futuro. Pero en cualquier caso, habría que realizar un cambio de la Constitución española, porque, como se sabe, la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, el Estado español. Además, como también dice el artículo 2 de la Constitución, la soberanía nacional, o sea, el poder de la nación, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. En este sentido, desde mi planteamiento está claro, y desde el planteamiento de otros muchos, expertos en política, legisladores, juristas, etcétera, pues consideran que, claro, en el caso de Cataluña, lo que no puede decidir es una parte de la población catalana, que son 2 millones de catalanes aproximadamente, frente a otros 3 millones que no quieren la separación de España. Lógicamente, esa pregunta, si hipotéticamente se pudiera realizar en algún momento, que no se puede, si no se cambia la Constitución, tendría que ser dirigida al conjunto de la población española, a los 47 millones de españoles, bueno, a los 20 y pico millones de personas con derecho al voto, con derecho pues a emitir su decisión a través de un referéndum, etcétera. Pero en ningún caso solamente que la población consultada fuera la que vive exclusivamente en Cataluña, porque eso iría contra la soberanía nacional de todo el país, que es España, de todo el Estado, que es España. Esto es algo tan obvio y tan evidente que, aunque haya sido repetido centenares o miles de veces en los medios de comunicación, en la radio, en Onda Cero, por ejemplo, y en otras cadenas de radio, etcétera, por periodistas también, etcétera, etcétera, pues parece que nunca hay que cansarse de decirlo y de repetirlo, porque es algo de sentido común, y aparte que es algo que está recogido, diríamos, en las leyes, desde cualquier interpretación, diríamos, coherente que se haga, diríamos, de las leyes, del sistema legal en el que se mueve España, como es natural, al igual que otros países europeos occidentales.
Diríamos que el imperio de la ley dice claramente que ante una cuestión de tal magnitud no se puede solo preguntar al pueblo catalán si desea seguir formando parte de España o no, en el caso hipotético de que eso se pudiera realizar, que no se puede. Pero esto es pues una afirmación que a veces conviene hacer, porque si no parece que no se sabe de lo que se está hablando. Realmente el tema del nacionalismo en Cataluña pues es una cuestión que quizás se podría resolver con un Estado federal que incorporara a las distintas nacionalidades en un Estado federal al estilo, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania, de Bélgica, de Suiza y de otros países como Brasil, la India, etc. En Estados Unidos, por ejemplo, la población de forma general ni se plantea siquiera que Texas o Arizona o pues otro estado de Estados Unidos se separe del resto. Lo ven como inconcebible, impensable prácticamente. Y eso que son estados mucho más extensos en territorio y también con mucha más población de la que hay pues en las nacionalidades españolas, como es lógico. En este sentido, las mentalidades son muy diferentes, por ejemplo, en Estados Unidos, Norteamérica, respecto pues a algunas zonas de España y respecto a una parte de la población de España. Pero eso también sucede, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en países en los que no se concibe que una parte de la población quiera independizarse del resto. Porque hay que decir que la identidad lingüística, cultural, que puede tener pues una nacionalidad, pues está muy bien, es algo muy valioso, por supuesto, eso nadie lo discute, pero dentro de una unidad más amplia que es el Estado. Un Estado no es suficiente que tenga solamente una identidad cultural y lingüística, necesita también pues una cierta cantidad de territorio, una cierta extensión territorial grande y una gran cantidad de población, si no, pues tampoco tiene sentido que se forme un Estado. Pues en este sentido, se puede decir que se pueden cambiar los nombres, las denominaciones, pero realmente pues Cataluña tiene que estar dentro de España en la forma en la que está. Diríamos que no es lógico, no es racional, no es coherente con las leyes, con los sistemas jurídicos de diferentes países, que cada porción del territorio de un país se vaya separando progresivamente y que en España acabemos formando pues una especie de reino de taifas, con Galicia independiente, el País Vasco independiente, Cataluña independiente, Canarias independiente, Baleares independiente, Andalucía independiente, etcétera, etcétera. Al final, diríamos, sería una serie de microestados, de micronaciones, que no tendrían ninguna viabilidad a nivel político, a nivel económico y a ningún nivel. Realmente diríamos que las personas en Cataluña tienen que darse cuenta de que vamos hacia un futuro universalizador, universal, en el que importa más la cohesión, la justicia, la solidaridad, la cooperación, la colaboración entre ciudadanos, entre pues nacionalidades históricas, etcétera, para llegar a unos fines, diríamos, de bienestar social, de bienestar individual, etcétera. Y lo demás es querer separar, querer disgregar, querer corromper pues un Estado político que está funcionando, y de la otra manera sería todo muchísimo más difícil, aparte de que no tienen razón en sus pretensiones independentistas, porque quieren precisamente imponer su fanatismo a los 3 millones de personas en Cataluña que no quieren que Cataluña se separe de España, así de claro y así de rotundo. Por tanto, diríamos que la Generalitat puede intentar conseguir pues una mayor autonomía en ciertos aspectos del ejercicio de sus competencias, pero eso ya está regulado por las leyes. Puede exigir pues un mayor reconocimiento de su diversidad cultural, pero yo creo que eso ya está reconocido sobradamente. Lo que no puede ser es que quiera imponer sus ideas fanáticas al resto de la población española por la fuerza, con la violencia, etc. Por tanto, diríamos que el tema del nacionalismo pues creo que va a seguir estando, diríamos, en el debate público, en la palestra, por desgracia, durante bastantes años.
Y, por otra parte, pues hay una difícil solución, un difícil encaje del problema del independentismo catalán, por ejemplo, porque lo que ellos pretenden, los independentistas, es totalmente ilegal, es totalmente contrario a derecho y de esa manera no habrá nunca ninguna solución. No sirve con decir sentarse a dialogar y hablar, porque al final hay cuestiones que no son objeto de discusión, porque son evidentes. Hay otras que sí, que pueden ser objeto de análisis, de diálogo, etcétera, pero hay otras que son tan obvias, tan evidentes, que no tiene sentido discutir sobre ellas. Muchísimas gracias por su atención a todos. Gracias también a los oyentes de Hablando de Filosofía y de Radio Sofando. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.